VIH no es lo mismo que SIDA. Eso es importante que lo sepan, ¿ya? El SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y se reconoció como primera vez en 1981 en los Estados Unidos, como a partir de una identificación de personas que son adultas, específicamente hombres, homosexuales, residentes en San Francisco. Fue la primera vez que se vio la primera cepa, y de cierta forma tuvieron un sarcoma de Kaposi, una neumonía y un deterioro a nivel inmunológico, lo que llevó a estudiar de cierta forma este síndrome. En 1983, es decir, 2 años posteriores, se logró identificar el agente causal, ¿ya? ¿Cuál es el agente causal? Se trataba de un retrovirus humano, que ahora se llama virus de la inmunodeficiencia humana, VIH-1, ¿ya? Por lo tanto, VIH significa... Este virus se llamaba LAB-IHTLV. En 1986, un segundo agente etiológico también relacionado con la familia del retrovirus ya se relacionó al VIH-1 y comenzó a determinarse como VIH-2. Cuando se realizaron estudios genéticos, en los últimos 20 años se ha demostrado que de cierta forma el origen del VIH-1, haciendo que los casos de SIDA, por ejemplo, por el mundo, se infecten a los primates no humanos. Bien. Cuando se empezaron a analizar las estrategias, se dieron cuenta que el virus de la inmunodeficiencia humana era capaz de multiplicarse rápidamente e mutar. Por lo tanto, era un virus que se enfrentaba a una gran diversidad desde afuera y hace todo para escapar de ataques del sistema inmune del huésped. Por lo tanto, es una patología inmunodepresora, y por eso las personas que tienen el SIDA, de cierta forma, tienden a fallecer no netamente probablemente por el virus, sino que por toda la inmunodeficiencia y compromiso de los otros sistemas. ¿Ya? La mayor causa de muerte por SIDA usualmente está asociada a la neumonía. Entonces, ¿cómo actúa el VIH en el cuerpo humano? Normalmente el sistema inmune, ¿cierto?, provoca anticuerpos, si lo sabemos, eso es fisiología, ¿verdad? Nuestro sistema inmune provoca anticuerpos, lo cual de cierta forma va a provocar que nos defiendan de cualquier patógeno o microorganismo infeccioso malhechoso que pueda alojarse en cualquier célula de nuestro organismo. Por lo tanto, las principales células de defensa son los linfocitos T. Entonces, cuando una persona se infecta con el VIH, el virus lo que va a hacer es destruir estos linfocitos T. Entonces, al destruir los linfocitos T, el sistema inmunológico comienza a fallar. Por ende, nuestro sistema de defensa, es nuestro sistema que actualmente nosotros tenemos en organismos que nos defiende contra otras enfermedades o tumores, se empieza a ver decaído. Por lo tanto, las infecciones múltiples en situaciones normales no representarían mayor problema, ¿cierto? Sino que se ve comprometido el sistema inmunológico, por lo tanto, cualquier otra patología que se asocia a la persona podría resultar ser grave o incluso mortal. Ya estas se le llaman como infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque toman ventaja de que el sistema inmune está disminuido para poder acentuarse y poder provocar toda la enfermedad que pueda provocar cada una de ellas. En resumen, esta diapositiva, entonces, los linfocitos T son las células que de cierta forma nos defienden a nosotros, y lo que hace el virus es destruir los linfocitos T. Por lo tanto, al destruir los linfocitos T, provoca una deficiencia en el sistema inmunológico de defensa de nuestro cuerpo. Más claro, echarle agua. ¿Sí? Grupos de riesgos. Ya, drogadictos parenterales, homofílicos, hombres homosexuales o bisexuales, receptores de sangre no hemofílicos y contacto heterosexual directo. Como en la transmisión, el intercambio de sangre y líquidos corporales que contenga el virus o la célula infectada. Fácilmente me puedo contagiar el VIH cuando me pincho con una aguja, ¿ya?, que ha contenido ese virus. Las 3 vías de mayor importancia: el contacto sexual en un 75%, la inoculación parental
de madre e hijo. Accidentalmente con aguja, eso es del 0.3%. Por lo tanto, las personas que ustedes van a trabajar en salud, cuando se inyecte una aguja, les sugiero que estén constantemente haciéndose el test rápido del VIH. Profesor, ¿aparece una pareja besándose también de esa forma? Acá sale, no por contacto casual. El VIH no se transmite por la saliva, no se transmite por el sudor, no se transmite por las lágrimas, ni por la orina, ni por las heces. ¿Le respondí su pregunta? Profe, ¿y si tuvieran laceraciones, digámoslo, no sé, los dos en la boca, tampoco nada que ver? Buena pregunta. ¿Quién me responde eso? Yo digo que sí, porque hay mucosa, se está traspasando mucosa. Bien. ¿Quién más dice que sí? Yo. ¿Quién yo? Yo, Solina. Sí, cuando hay contacto en mucosa, sí, lo más probable que sí. La transmisión sexual usualmente es la inoculación directa de los vasos sanguíneos rotos por traumatismo, y acá respondemos la pregunta de Margie, ¿verdad? Ya, porque hay captación de la célula dendrítica, o específicamente el CD4 de la mucosa, secreciones vaginales y células cervicales. La transmisión de la mujer a hombre en 20 meses es menos común, por lo tanto más probable encontrar personas hombres con VIH que mujeres con VIH. Y también se puede hacer la transmisión en el embarazo de madre a hijo, ¿cierto? Por algunos procesos que se llama vertical, parto durante la lactancia. Entonces acá vamos a hacer un poco de la etiología del origen de la palabra, donde hablamos de V como virus y de inmunodeficiencia y H humana, ¿cierto? El virus, ¿cierto? Es un virus frágil que no puede sobrevivir fuera del cuerpo. Eso es sumamente importante. Si nosotros el virus lo colocamos sobre la mesa, el virus muere. Por lo tanto, el virus se alimenta netamente de nuestro organismo, de nuestras células. ¿Por qué? Porque se alimenta de las células, los linfocitos T, porque las destruye. Dentro de la inmunodeficiencia es un efecto para crear una deficiencia, es decir, una disminución específicamente del correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, si funciona mal nuestro sistema inmunológico, funciona mal nuestro periodo o proceso de defensa del cuerpo. Humana, porque el virus solamente puede ser contraído por seres humanos. Entonces, ¿puede tener un perrito con SIDA? No. La familia está asociada al Retroviridae. Es un género de un lentivirus, por lo que tanto que se demora mucho en incubar, tiene una envoltura lipídica. ¿Cuál es la diferencia con el VPH? Que dijimos que el VPH no tenía una envoltura, ¿verdad? El VIH sí tiene una envoltura y usualmente está asociado a lipídica, es decir, está asociado a células grasas. Existen 3 subgrupos, a diferencia del VPH, que existían 100 tipos, ya acá existen subgrupos. Tenemos entre el M, que es lo que es mayor, y hay subtipos que está relacionado específicamente con el abecedario. Hay variantes que pueden mezclar 2 letras, ¿cierto? Pero usualmente esto es la gama que ustedes tienen que conocer, que a diferencia del VPH, no se relaciona con números, sino que se relaciona con letras. Profe. Margie. El SIDA felino y no tiene nada que ver o puede ser algo parecido. ¿Cómo? El SIDA felino, felino, sí. Porque a los gatos les da SIDA. Sí, pero ahí le voy a explicar el SIDA que le da al gato. Ah, ya. Que es sumamente distinto. Se le dice que es SIDA, pero es un virus que de cierta forma lo que hace a nivel de los gatos es disminuir el sistema inmunológico, ¿ya? Y se comporta clínicamente de la misma forma como se comporta el virus, por lo tanto le llaman, claro, le llaman el SIDA felino, pero no está asociado al VIH, ¿ya? Dentro de la infección a nivel global, podemos ver que lo negrito es lo que hay bajo contagio del VIH, y lo vemos lo que estamos más rojito, donde hay mayormente contagio de VIH, usualmente donde hay mayor contagio de VIH es en África. Entonces dijimos que el VIH pertenecía a la familia de los lentivirus, y ahora, ¿cuál es la característica de esta familia? ¿Ya? Las características de esta familia que pueden causar una enfermedad después de un largo periodo de incubación
Bien, producen inmunosupresión, dijimos, porque disminuyen la linfocitos T, por lo tanto disminuyen el sistema inmunológico. Producen infección latente, es que se alcanza a notar, es continua. Causa un efecto citopático en la célula infectada, por lo tanto la célula se empieza a enfermar, infecta a los macrófagos, generalmente sin citotoxicidad. ¿Qué significa esto? Los macrófagos, nosotros tenemos macrófagos tipo 1 y macrófagos tipo 2. Los macrófagos tipo 1 son macrófagos altamente potenciales de inflamación y los macrófagos tipo 2 son macrófagos regeneradores. Por lo tanto, si esto afecta a los macrófagos, significa que se nos va a afectar la cicatrización de nuestros tejidos. Profe, por favor, repita su último, por favor. Que nosotros tenemos macrófagos tipo 1 y tenemos macrófagos tipo 2. Los macrófagos tipo 1 son proinflamatorios, por lo tanto generan inflamación. Y los macrófagos tipo 2 son células que favorecen la regeneración. Entonces, la familia del lentivirus lo que hace es infectar a los macrófagos, que significa que de cierta forma va a provocar una disminución en la regeneración de los tejidos. Acá está la estructura del VIH. Posee un núcleo, también está asociado a proteína, usualmente la principal proteína es la P24. También encontramos dentro de la nucleocápside la P7 y la P9. Existen 2 copias de ARN. Encontramos 3 enzimas, específicamente ¿cuáles son? La proteasa, la integrasa, la transcriptasa inversa, y su envoltura está compuesta de proteína. Acá está la envoltura y encontramos puras proteínas. Entonces está cubierta por glicoproteínas. Cuando hablamos del genoma, son los genes básicos de la familia del retrovirus, ¿cierto? Cada uno se codifica las proteínas que ayudan a la producción específicamente del virus, y encontramos la sigla GAG, que produce las proteínas de la cápside de la matriz, y la POL, que provoca la polimerasa y la proteasa, que se integra en la envoltura hasta que dijimos que está envuelta de puras proteínas. Vuelvo a repetir entonces, en comparación a el VPH, el VIH sí tiene envoltura y su envoltura es lipídica. ¿O es proteica? Lipídica. ¿Qué dice el resto? Proteica. Tiene envoltura proteica. ¿Cómo es el...? No, proteica. Déjeme ver, ok, gracias. ¿Cómo? Yo le digo que ok, que gracias. Ahí. El ciclo del VIH, bueno, la sigla en inglés es HIV, pero hablamos de lo mismo, VIH, ¿ya? ¿Cómo comienza esto? Con una infección de la célula, ya acá está el virión del VIH, ¿cierto? Se liga a un receptor, acá está la membrana plasmática de la célula, por lo tanto, lo primero que es infectar a esta célula, que va a provocar una integración donde se libera el genoma del virus. Acá se está liberando el genoma del virus. ¿Ven mi flechita, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, entonces se empieza a sintetizar de cierta forma el mismo virus por el genoma y empieza la integración acá, donde se une ya a los de ADN o ARN de la propia célula. Y están ayudados por enzima, dijimos. Acá, por ejemplo, está la enzima citocinasa, lo que provoca o favorece este proceso de integración. Y lo que va a pasar es que se empieza a replicar la activación, ¿ya? Es decir, se empieza a crear más virus porque esto empieza a proliferar. Entonces, se crea un nuevo virus, ¿cierto? Y se libera nuevamente y acá aparece un nuevo virus del VIH. Y así va infectando célula por célula. Es decir, entró, dejó la embarrada en esta célula aparte, se aprovechó de todos sus trabajadores y todos esos trabajadores le ayudaron a crear otro ejemplar. Y ese ejemplar va a quedarse a otra célula. Y así, ¿se entiende? Entonces acá la infección de las células usualmente se da por un CDA de receptor de alta afinidad y
En palabras simples, vamos de nuevo, acá está el virus, ¿cierto? Se encadena, empieza a crear la célula, logra entrar a la célula y una vez que se logra hacer la conexión de la membrana receptora, el ARN del virus es capaz de ingresar a la célula. Ya, por lo tanto, ahí ya una vez que pase esto, ya hay una infección celular. Ya que adentro pasa todo el proceso de integración, de la proliferación y de la creación de un nuevo virus. En el proceso de la integración, una vez que ya ingresa el virus, ¿cierto? Es decir, ingresa al ARN o la parte del genoma del virus, empieza la transcriptasa. ¿Qué significa esto? Que empieza a ser un resultado para provocar la integración. Entonces puede permanecer en su misma forma. Logra abrir la célula, se ayuda de un receptor de citosina, que es una enzima, lo que va a hacer que se integre y acá se provoca el proceso de integración entre el genoma de la célula y el genoma del virus. Acá está la activación de la replicación, ¿cierto? Una vez que pasa el proceso de integración, se empieza ya a replicar un nuevo virus. Acá está la producción y liberación, es decir, se creó un nuevo virus y acá está el virus nuevito que vuelve a salir de la célula para infectar otra célula. Entonces, la infección va a ser a través de la sangre o la mucosa, se atacan las células T o linfocitos T o dendríticas, ¿cierto? Y afecta al tejido linfoide, que tiene que ver con el sistema inmunológico o el sistema linfonodal, como se dice. Acuérdense que el sistema inmunológico tiene mucho que ver con el sistema linfático. Ya que está dígame. Discúlpeme, lo que pasa es que estaba pensando algo, y era un poquito lo que había notado acá, era que yo tenía el conocimiento, por lo que yo recuerdo, en microbiología, que habíamos visto que los virus no están vivos, sino que como que se activan o viven cuando están al interior de una célula que los hospeda y por ende ahí se multiplican. Pero antes de eso, el virus es un microorganismo, por decirlo así, que no tiene vida. No, el virus siempre tiene vida. Lo que no puede hacer es reproducirse, es decir, armar poder. ¿Ya? Entonces puede tener usted el virus en su cuerpo, pero si ninguna célula de su cuerpo lo deja entrar, el virus no tiene un hospedaje. ¿Se entiende? Ya, perfecto, gracias. Es eso. Vale. Entonces acá está la activación directa de la célula de la respuesta inmunitaria, ya donde afecta a nivel celular. Dijimos que a nivel celular va a afectar a los macrófagos y a nivel humoral va a aumentar la proliferación de los linfocitos B porque se disminuye la proliferación de linfocitos T, por lo tanto afecta directamente la alteración del sistema inmunológico y del sistema linfático, lo que se traduce en una disminución de nuestra defensa del cuerpo. Y los linfocitos asociados a los no T son monocitos macrófagos de algunos tejidos de órganos importantes, como por ejemplo el pulmón, el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus puede replicarse dentro de los macrófagos que no están en división, ¿ya? Ellos crean su propia fábrica y reservorio. Es un virus sumamente poderoso, sumamente inteligente. Donde solo no es nadie, pero una vez que logra entrar a una célula, logra crear su propio imperio. Replica. Luego tenemos la célula dendrítica, ¿cierto? Tenemos un receptor de tipo lectina. Y acá lo que tienen que hacer, o sea, conocer que de cierta forma también puede afectar el sistema nervioso central, ya porque afecta directamente a lo que es la microglía. Yo les pasé la microglía en anatomía 1, para los que se acuerdan y revisen su apunte de la microglía. Por lo tanto, puede afectar de cierta forma lo que es el déficit neurológico. Por lo tanto, estamos hablando que ya el virus no solamente me ataca a nivel inmunodepresor, no me ataca solamente a nivel linfático, sino me ataca a nivel respiratorio y también ahora a nivel neurológico. La fase de la enfermedad, ¿cierto? Con la interacción del virus del virus de la inmunodeficiencia humana,
podemos encontrar un síndrome retrovírico agudo, y eso son las primeras semanas tal cual como fuera una gripe. Después hay una fase crónica que la patología dura ya de cierta forma 7 a 10 años, y cuando eso no se controla pasa a SIDA, que es el síndrome un poco más crónico. Acá está la clasificación clínica, ya, donde tenemos la etapa 1 o A, la etapa 2B o 3C, y después tenemos la etapa 4 o SIDA. Por lo tanto, un paciente no necesariamente porque se le diagnostica que tiene activo el VIH significa que va a contraer SIDA inmediatamente, sino que pasa esto por etapa. En cuanto a la etapa número 1, las características clínicas, que es asintomática, ya hay inflamación de los nódulos linfáticos y son personas que se agripan o se enferman mucho. En la etapa 2 ya se empieza a hacer pérdida de peso, empiezan unas manifestaciones un poco más cutáneas y se empiezan a ver infecciones más recurrentes en la parte respiratoria, como por ejemplo neumonías. En la etapa 3 empiezan a aparecer estas enfermedades oportunistas que le dije yo, donde empiezan diarreas crónicas sin causa aparente, fiebre, candidiasis, ¿cierto? Infecciones bacterianas graves, tuberculosis. Algunas personas en la etapa 3 ya se puede estar hablando de un síndrome de inmunodeficiencia humana, es decir, podemos estar hablando de SIDA. Y cuando hablamos de SIDA significa que ya hay 22 infecciones oportunistas. Entonces es importante, cuando una persona tiene SIDA significa que tiene asociado 22 infecciones distintas. ¿Bien? ¿Esas infecciones son en los órganos internos? ¿Cómo? ¿Esas infecciones son en los órganos internos? Sí, son infecciones asociadas a cualquier parte del cuerpo. Pueden ser cutáneas, pueden ser de pulmón, pueden ser a la sangre, al corazón. Y cuando no es SIDA, que es VIH, afecta menos órganos, por decirlo así, o menos enfermedades tiene. Claro. Ya. Esta es una etapa menor. Ya. Pero entonces, como en términos... Vanessa, ay, ya, que parece que tengo el lente en mi internet, se me escucha medio cortado. Vanessa, pero por lo que entendí, entonces el VIH tiene estas 4 fases y solamente hablamos de SIDA cuando ya están más de las 22 infecciones en la persona. Sí. Ahí recién se habla de SIDA. Ahí recién se habla de SIDA. Por ejemplo, en el caso de que alguno de ustedes se vaya a tomar el examen del VIH, el test del VIH, y le sale positivo, no significa que usted tiene SIDA. Ya, significa que tiene el VIH activo. Ya, entonces ahí vamos para que tengan que ir al médico para que vean en qué etapa actualmente se encuentra. ¿Y eso se va a identificar con las características que usted nos dio? Claro, con las características que usted tiene. Le van a revisar los nódulos, le van a mandar a hacer exámenes de sangre, un chequeo más completo, ver si hay alguna alteración de órgano, etc. Profesor, entonces, ¿el SIDA es en sí mismo una enfermedad o es que condiciona el cuerpo de tal manera que lo pone completamente vulnerable a desarrollar cualquier otra patología en cualquier órgano? A mí me gusta el SIDA llamarlo como una condición. Ya, como una enfermedad. Correcto. Ya. Pero sí, lamentablemente está considerado una enfermedad, pero para mí en lo personal es una condición. Porque como te digo, las personas no se mueren de SIDA. ¿Ya? Exacto. Ok, profe. Algunos signos y síntomas, ¿cierto? En la primera fase vamos a encontrar, ¿cierto? Que podemos encontrar faringitis, mialgia, fiebre, pérdida de peso, ¿cierto? Enopatía cervical, diarrea, vómito. Son síntomas que de cierta forma duran entre 2 a 4 semanas por infección, ya que hay una respuesta inmediata e inmunitaria frente a la infección, ¿cierto? Este cuadro clínico aparece inmediatamente 2 o 3 semanas después. ¿Se contagió? Sí. Ya. Después está la infección de la parte fase 2, que es una infección un poco más crónica, suele ser asintomática, ¿ya? Si tiene latencias clínicas, de cierta forma es un periodo que dura 10 años y es durante donde el virus está provocando todo su reservorio y todo su proceso de proliferación y replicación, ¿ya? Por lo tanto, acá encontramos colonización de los linfoides, si empiezan a atacar al pulmón y que no necesariamente va a sentir algún síntoma con respecto a eso.
Y después está la enfermedad un poquito ya más avanzada, que acá ya se desarrolla el SIDA como tal, y donde encontramos fiebre de larga duración, que duran más de un mes, ¿cierto? Astenia, pérdida de peso, un porcentaje del 10%, ¿cierto? Diarreas que son más continuas, que son mayores a un mes, fatiga constante, ¿cierto? Y la linfodenopatía generalizada, que se palpa específicamente en 2 regiones extrainguinales y que persiste por más de 3 meses. Algunas infecciones oportunistas, ¿se acuerdan que hablamos de alguna infección oportunista? Está la neumonía, ¿cierto? La cándida oral, la meningitis, la infección diseminada, la encefalitis, lesiones de la mucosa, diarrea persistente, etc. ¿Qué pruebas están para diagnosticar el VIH? ¿Cierto? Están las pruebas de anticuerpos, que son presuntivas, que es la que les dije yo, ¿cierto? Uno presume que tienes el VIH, pero no sabemos nada más que lo tienes activo. Y las confirmatorias... Son las cortitas que toman, así como los test rápidos, sí, los test rápidos de VIH, ¿ya? Que de cierta forma nos ayudan a saber si el virus está activo o no. Y después están las pruebas de confirmatoria, que está la prueba de Western blot, la de inmunofluorescencia y la radioinmunocrepitación. Que eso de cierta forma ya me confirma y puedo ya asignar de acuerdo al cuadro clínico la etapa. Prevención, ya está más que claro, lo enseñan desde el colegio, ¿cierto? Medidas protectoras para el tema sexual, ¿cierto? Utilizando siempre preservativo en todas las relaciones sexuales, usando jeringa y agujas descartables, tratar de no pincharse a las personas que trabajan en el área de la salud, ¿ya? Y haciendo el test rápido del VIH, que esto es un test que se hace gratuitamente en todos los centros de salud, y idealmente en forma periódica. Profesor, los test que hacen en el hospital, yo me los fui a hacer, en todo caso. Usted dice que